tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente un jueves más al ciclo de charlas que denominamos desde la Usina Social Ciudades Inclusivas, que está organizado en conjunto con Demos de la Ciudad de Santa Fe y Semufro a nivel nacional. Lo voy a repetir, lo repito cada vez que nos encontramos, porque a veces los participantes se renuevan y también nuestros panelistas. Decirles que la Usina Social es una organización sin fines de lucro, es un espacio abierto de encuentro, de participación ciudadana, orientado a proyectos, a la producción, de proyectos innovadores y transformadores de la sociedad, basado en trabajo colaborativo y colectivo. La idea es encontrar en conjunto soluciones a problemáticas de interés común. Es un espacio para pensar y construir el conjunto con una visión claramente progresista, moderna, ecológica, inclusiva y feminista. Como saben, este espacio lo fundó y lo presidió el ingeniero Miguel Lichi, quien lamentablemente falleció por COVID, pero que nos ha dejado un gran legado que estamos muy orgullosos de continuar hoy y hace un tiempo de la mano de Clara García, quien asumió recientemente la fundación. Dicho esto, hoy nos encontramos en el tercer encuentro, en el cuarto encuentro del módulo de políticas sociales, en que vamos a adentrarnos en un tema muy interesante que tiene que ver con las políticas de deporte comunitario y el fortalecimiento de las instituciones deportivas. Antes que nada, quisiera agradecer a quienes hoy nos acompañan como panelistas, que son grandes profesionales, grandes amigos, a Ricardo Caruso, Pablo Catar, Emiliano Torno y Ernesto Lechu Benito. Muchas gracias por estar, por tomarse el tiempo de compartir. Y dicho esto, quisiera presentar a nuestro primer panelista, que es Ernesto Benito, más conocido como Lechu, es de Santa Fe, en realidad es de Santo Tomé, quien es maestro y profesor y licenciado en Educación Física, actualmente es profesor de Educación Física en escuelas primarias, integró el colectivo de recreación comunitaria de Santa Fe, la comisión directiva del Núcleo Red y la comisión directiva del Club de Santa Fe, es militante social, sindical y de organismo de derechos humanos, y entre el 2007 y el 2019 se desempeñó como director provincial de deporte comunitario en la Secretaría de Deporte del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Y nos deja un dato muy importante, no solo que es de Santo Tomé, sino que en cuarto grado aquí logró ser granadero del acto del 25 de mayo. Dicho esto, Lechu, a ver si... Había dicho hola, ¿qué tal? Mientras estaba muteado, pero sí, bueno. suele pasar. Sí, a mí muy seguido, mucho más seguido de lo que debería. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por estar, a todos, a todas las que están acá. Y bueno, un poco con mis compañeros, con los cuales venimos recorriendo una ruta desde hace muchos años y con algunos también que se suman, estamos muy conectados hace muchos años y bueno, militando juntos en estas causas progresistas. Y como decía Ceci, bueno, la idea de hoy es, bueno, pensar las políticas públicas del deporte desde en clave progresista, ¿no? ¿Qué significa ser progresistas en la gestión de políticas públicas del deporte? Todos y todas estamos atravesados por el deporte y muchas veces creemos que el deporte es una cosa, pero por ahí nos faltan los espacios para reflexionar un poco de qué hablamos o de poderlo repensar desde una perspectiva progresista. En ese sentido, y como para comenzar y para ver algo que tenga que ver con el movimiento, con el deporte, con el juego, con el espacio público, con la naturaleza, vamos a ver un pequeño video que hicimos con un programa que se desarrolló en la provincia desde el año 2009 hasta el año
2019, que es Verano Joven, y muchos de acá participaron, no como jóvenes, pero sí como coordinadores, o han de alguna manera estado metidos en ese proyecto. Así que ver este video como para alargar, no sé si estamos en condiciones, muy cortito, pero mírenlo atentamente. Bueno, después a Ceci le pasamos un video más desarrollado de este programa Verano Joven, en donde están las voces de los jóvenes, ¿no? En este programa. Pero lo que más nos interesa es pensar, ¿por qué? Porque cuando ustedes vieron que este jueves íbamos a pensar en políticas públicas de desarrollo del deporte a nivel local, muchos de ustedes seguramente se hicieron una imagen, ¿no? Una imagen del deporte. Cada uno se hizo su imagen del deporte, ¿no? Recuerden esa imagen antes que empecemos y antes que antes que hayamos visto este video. ¿Qué imagen se hicieron? Imagínense tranquilo, porque no vamos a hacer la del docente de pase al frente y diga qué imagen tenía. No vamos a hacer eso. Yo lo voy a hacer telepáticamente, viendo las caras de ustedes, y voy a poder ir como imaginando cuáles eran esas imágenes, valga la redundancia, que traía cuando sentimos la palabra deporte. A lo mejor uno, sí, se hizo la imagen de cosas parecidas a las que vimos en el video, ¿no? A jóvenes, a juego, a pileta, a naturaleza. A lo mejor otros se imaginaron otra cosa, ¿no? Las Olimpiadas, la imagen de deporte fue los deportistas olímpicos. Otros imaginaron un club, con chicos haciendo deporte de todo tipo. Otros imaginaron una competencia deportiva federada de básquet, de vóley. Otros se imaginaron Colón, Unión, Rosario Central, Newell, en el orden que ustedes quieran ponerlo. Siempre primero Colón, por supuesto, y después el orden que ustedes quieran darle a los demás. O se imaginaron un predio municipal de deporte, en donde va la gente a hacer distintas actividades de todo tipo. O se imaginaron a ustedes mismos saliendo, y en esto que decimos siempre, hago deporte, salgo a caminar 2 veces por semana. O, bueno, mil posibilidades, ¿no? Que se hayan, o un evento internacional que se haya hecho a nivel local, el mundial, o los juegos de playa, el mundial de básquet, o el deportista olímpico. Bueno, ¿y cuál es la imagen
del deporte desde una perspectiva progresista? Pensado en una política pública, de una perspectiva progresista. ¿Cuál es la imagen de todas estas que estuvimos imaginando, ¿no? De lo que vimos de Verano Joven y de seguramente un montón otras más que habrá. Bueno, lo que decimos siempre es que la imagen, las imágenes son todas esas imágenes que nos fuimos haciendo y son todas esas otras imágenes que podemos pueden haber recurrido a nosotros, y son todas esas cosas, porque lo primero que tenemos que hacer es pensar el deporte desde una perspectiva amplia, y como toda manifestación humana que lo es el deporte, porque es una manifestación y una construcción cultural de la humanidad, es compleja, y tiene distintas formas, y tiene distintas maneras de desarrollo, tiene distintos objetivos, y una política pública que se precie de progresista, que sea tal, tiene que tomar todas esas formas e incorporarlas en sus acciones. Eso es lo primero que tenemos que verlo, y ver todas estas manifestaciones no de una manera, no como opuestas, esta sí, esta no, esta lo tiene que hacer la municipalidad, un estado municipal o local, esta lo tiene que hacer la provincia, esto no corresponde. No, son todas manifestaciones del deporte, son todas formas distintas del deporte, son todas distintos objetivos, y una política pública lo tiene que tomar. ¿Y cuál es el sentido de esas políticas públicas en clave progresista? Es la de considerar que todas esas manifestaciones, ninguna no lo es, son un derecho. O sea, pensarlo en clave de derecho es pensarlo en clave progresista. El deporte es un derecho, pero ¿qué deporte? ¿Qué de todo esto que vimos y de un montón de cosas que vimos acá que no son deporte tampoco? Desde el punto de vista de la definición, una persona que sale a caminar no es deporte, pero cuando alguien reivindica su derecho a realizar deporte, esa actividad física, esa actividad recreativa, también la pone como derecho, y una política pública la tiene que tomar y la tiene que garantizar. Entonces eso es la primera cuestión que queríamos de alguna manera plantear, que el sentido de las políticas deportivas a nivel local, provincial, nacional, o lo que sea, es la concepción del deporte como un derecho. Y bueno, planteado esto, seguramente ustedes han analizado distintas perspectivas en clave de derecho, pero la pregunta sería, ¿a qué da derecho el derecho al deporte? ¿No? Porque lo mismo que pasa con cualquier otra área o cualquier otro derecho, está el derecho a la salud. Está bien, formularlo está muy lindo, pero ¿a qué da derecho ese derecho? El derecho a la salud, a tener hospitales, a tener medicamentos, a tener vacunas, al acceso al primer nivel, al segundo. Bueno, y el derecho al deporte, ¿a qué da derecho? Para que no sea solamente una formulación, y en primer lugar lo que tenemos que decir a un Estado que garantice en las personas ese derecho, pero también a tiempos para el ejercicio de ese derecho, también a espacios para el ejercicio de ese derecho, también a profesionales que garanticen el acceso de calidad a ese derecho. Entonces, en clave progresista, la primera consideración que tenemos que hacer es que el deporte es un derecho. En segundo lugar, decir cuál es el sentido de las políticas deportivas. Nosotros, los que estamos en el tema de deporte, y en general, siempre se nos viene, cuando hablamos del sentido del deporte, lo que le llamamos la pirámide deportiva. La pirámide deportiva, con el cual se orientan, o se orientaron, o se dice que se orientan la mayoría de las políticas públicas del deporte, tiene que ver con una pirámide en la que la base de esa pirámide es el desarrollo del deporte de base. A medida que se va subiendo está el deporte de competencia inicial, el de competencia más desarrollado, federado, el alto rendimiento, y en la cúpula estaría el deportista de alto rendimiento. Lucía Neymar, Messi, bueno, esa sería
un concepto en el cual se orientan muchísimas políticas de desarrollo del deporte, sean locales o nacionales. Pero eso tiene su contrasentido en función de lo que estábamos hablando, del deporte como derecho, porque si en la base es el deporte de base y el deporte masivo, a la medida que se va elevando esa base, va quedando gente afuera. Entonces eso choca en algunos sentidos con este concepto del deporte como derecho, porque los que vamos dejando afuera, los vamos dejando afuera del derecho también, y muchas veces ocurre eso. Lo que pasa es que esa pirámide deportiva está orientada con el concepto del alto rendimiento. Eso puede ser considerado para una de las formas del deporte, pero no para la forma para todas las formas y distintas variables y distintas imágenes, como las que se hicieron ustedes, como las que se hace todo el mundo, porque el criterio de éxito es la obtención de la medalla, o el premio, o el ganador, o el alto rendimiento, ¿no? En la mayoría de los lugares lo que tenemos no es una pirámide, sino que sería una pirámide invertida, digamos. Sobre el lomo, digamos, de nuestros deportistas se edifica todo lo otro. O sea, si sacamos una medalla vamos a suponer, de hockey, y bueno, de ahí empieza cada vez a participar, a jugar más gente al hockey. O sea que la pirámide estaría invertida en muchas de las políticas que tenemos y que no son pensadas en clave progresista. Pero el criterio de éxito es, en esta mirada de la política deportiva, es la obtención de la medalla, y por supuesto muchas veces niegan las otras perspectivas del deporte como derecho. Entonces, la idea es, bueno, ese modelo o ese sentido es válido para ciertas prácticas deportivas, pero si queremos tener una mirada amplia de inclusión, deja fuera a un montón de personas, como por ejemplo el adulto mayor, como por ejemplo los chicos que veíamos, porque eso, ¿en qué parte de esa pirámide? ¿O con qué objetivo va un joven a un predio a disfrutar del verano, o a un club por la cuestión social? Entonces la idea de tener una mirada del deporte progresista pasa por, de alguna manera, integrar otras perspectivas y otros sentidos, ¿no? Y integrar el sentido de que el deporte no es un fin en sí mismo. O sea, no hacemos todo lo que hacemos o todo lo que haría una política progresista de desarrollo del deporte solamente para desarrollar el deporte. El deporte no es un fin en sí mismo. Desde la perspectiva progresista es una herramienta para el desarrollo social. Es una de las herramientas para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo y para garantizar derechos. Y otra cuestión también que nos interesaba plantear es que no cualquier deporte. Muchas veces está este discurso de que el deporte saca a los chicos de la calle, aleja a los chicos de la droga, saca a los chicos de la esquina, saca a los chicos del narcotráfico, Mala noticia, porque el deporte no saca a nadie de ningún lugar. Si vamos a veces al deporte en solo y en sí mismo, no saca a nadie de ningún lugar, y si vamos a nuestro máximo ídolo deportivo, en vez de sacarlo de la droga, lo introdujo en la droga ciertas formas y ciertas prácticas del deporte, o sea que tampoco es cualquier deporte. Acá, muy cerca de donde yo estoy, en San José del Rincón, no sé si ustedes están enterados, pero bueno, hay una denuncia de un entrenador deportivo que ya tiene más de 20 denuncias de abuso infantil. Entonces, de abuso infantil, un hecho bastante complicado, y en ese caso surge después de muchísimos años, en donde un atleta da a conocer y empiezan a saltar todas las denuncias, y bueno, termina siendo que estas personas que son entrenadores deportivos de triatlón, detenidas, y está muy conmocionado San José del Rincón. En este caso, el deporte no protegió a nadie, porque
Entonces un poco también pensar que el deporte solo no protege a nadie, no saca a nadie de ningún lugar, sino que el deporte como herramienta tiene que ser parte de una política integral, una política social integral, como se vio en este video que nosotros pusimos, porque eso también lo vemos como fortaleza, tiene que ver con distintos niveles del Estado, distintas formas, distintas participaciones, distinta intervención del Estado, porque debemos de alguna manera complementarnos y no tener estas miradas fraccionadas y que se opongan desde distintas perspectivas. Así que bueno, como para empezar y para no alargarnos más, después en todo caso nos profundizamos en alguna discusión, la idea era hacer todo este marco para decir, bueno, distintas cuestiones que tenemos que empezar a pensar desde las políticas de desarrollo del deporte, a partir, lo queríamos plantear de cuestiones concretas, por eso partimos del video, de este video de Verano Joven y de esta intervención, y por ahí también pensar en cuestiones más concretas, que son las que mis compañeros, Pablo, Emiliano, Ricardo, van a abordar ahora desde distintas cuestiones, pero nos interesaba antes que nada dar este pantallazo general y como de alguna manera empezar a pensar, a desarmar y armar las imágenes que tenemos acerca del deporte y de las políticas deportivas y empezar a pensarlo o seguir pensándolo como, en clave progresista. Damos por finalizado, Lechu. Sí, por ahora sí. Bueno, te agradezco mucho la intervención y la diferenciación. La verdad que está interesante trabajar sobre las percepciones que tenemos cada uno del deporte. Y bueno, y me gustaría ahora presentar a Pablo Catán, quien fuera de su currículum, para hacerlo más, bueno, muchos lo conocen, pero para ser más sintético, él ha sido quien ha liderado la política de deporte en la provincia de Santa Fe desde el 2007, básicamente siendo subsecretario de Desarrollo Deportivo hasta el 2011 y secretario, porque el área se jerarquizó en el 2011 siendo secretario de Desarrollo Deportivo en la provincia de Santa Fe. Y bueno, anteriormente es profesor también de Educación Física, es profesor también de terciario, docente de terciario universitario, y estuvo a cargo anteriormente de diferentes dispositivos, colonias, predios, y subdirector también de deporte en la municipalidad, antes de tomar y asumir el rol en la provincia de Santa Fe. Bueno, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que veo algunas caras que hacía mucho que no veía y muy grato reencontrarlas. Yo voy a retomar lo que decía el Lechu desde la complejidad que implica poder pensar estas políticas en términos del territorio, en términos de lo local. Y yo retomo lo del video, porque el video me parece que es muy significativo, porque ante un paradigma tan complejo, la mejor posibilidad como estrategia es juntar a las áreas del Estado para poder resolver el problema, ¿sí? Y me parece que eso es lo que marcó de alguna manera la gestión de los gobiernos progresistas en la provincia de Santa Fe. Un gabinete social, porque eso que vimos es producto de un gabinete social, no es producto de una Secretaría de Deportes. Es producto de un trabajo interdisciplinario, es producto de un trabajo de ministros que se juntaban, es producto de un trabajo de que ante el mayor problema que hay que resolver en la sociedad es donde más hay que juntarse. Digo esto porque es una de las debilidades que a veces tienen las gestiones, ¿no? Esto de juntarse con otros para trabajar, para resolver los problemas más complejos que tiene la sociedad. Entonces me parece que si hay un paradigma complejo, hay soluciones que son en conjunto entre diferentes áreas del Estado. Entonces ahí viene el gabinete social, viene el plan ABRE, vienen las definiciones, los barrios, las prioridades, los indicadores, todos estos elementos que nos sirven para poder diagnosticar y poder pensar cuáles son las mejores políticas públicas, en este caso en términos del deporte, que se tienen que llevar a cabo.
Pero nosotros lo tenemos que focalizar en los estados locales en este punto. De alguna manera también nosotros desde el gobierno provincial trabajamos para fortalecer el deporte comunitario en los estados locales con perspectiva progresista. Porque muchas veces cuando se hace el mismo ejercicio que planteaba el Lechu recién, muchos piensan lo mismo del deporte. Y no hay diversidad de pensamiento. Entonces, cuando no existe esa diversidad, hay que provocarla. Y el Estado, de alguna manera, puede tener esa responsabilidad de provocar las otras miradas del deporte. Ahora, teniendo un paradigma tan complejo, también como secretario de Deporte había que navegar para que no te corran ni por derecha ni por izquierda con respecto a esto de la complejidad. Entonces, porque había que demostrar que había una manera de dar respuesta a los resultados deportivos, pero por otra parte había que abordar a la población que no estaba haciendo deporte, que estaba fuera de todo el sistema, como explicaba el Lechu, y el Estado le tenía que dar una respuesta en función de garantizar el derecho a las prácticas deportivas. Si lo pensamos en estados locales, nosotros tenemos que priorizar el derecho a las prácticas deportivas, el rol de los estados locales. Si bien el Lechu dice, hacemos el evento internacional, bueno, hay roles que cumplen los estados. El estado local, provincial y nacional no cumplen el mismo rol ante un evento internacional o ante un encuentro en tu plaza o ante una colonia de vacaciones. Hay roles que cumplen los estados, que no están en la Ley Nacional del Deporte ni en ninguna normativa, pero que de hecho la incumbencia y la proximidad que tienen los estados locales con el vecino hace que cumplan un rol distinto a los estados provinciales y nacionales que tienen una lejanía con el vecino. Y eso hay que analizarlo a la hora de aplicar las políticas. Ese diagnóstico tiene que ver con qué instituciones ya desarrollan algunas prácticas deportivas, como los clubes, las asociaciones, las federaciones, los centros de jubilados que trabajan con adultos mayores. Entonces, como parte del diagnóstico, dice, bueno, ¿qué está haciendo la sociedad civil con las prácticas deportivas? ¿Qué diversidad de prácticas deportivas se desarrollan en mi territorio? Y en función de ese diagnóstico, ¿cuáles son las que voy a planificar desde el Estado para complementar en clave progresista y no competir con las ya existentes? En términos de diagnóstico. Y además, para fortalecer, porque después, ¿qué dice un club? ¿Por qué el Estado hace un playón en medio de un barrio y no me lo hace adentro del club? Estos son los debates que hay que dar. Para eso hay que tener un diagnóstico y para eso hay que tener una respuesta. Yo tengo un ejemplo muy claro cuando empezó el Plan Abre. Cuando empezó el Plan Abre, nosotros cuando teníamos que recibir a todas las instituciones deportivas y explicarles por qué no estaba en el Plan Abre, porque imagínense, el Plan Abre vino a cambiar la vida de los clubes en las grandes ciudades, en el primer diagnóstico, en la primera etapa. Lo que teníamos era una referencia, teníamos los distritos y los barrios identificados para decir por qué su institución no estaba ahí adentro todavía. Que podíamos trabajar de otra perspectiva, pero que el Plan Abre estaba enfocado en determinados barrios, con un determinado diagnóstico y con indicadores sociales que determinaban por qué estábamos ahí y no en otro lugar. Eso es una gran diferencia ante definir discrecionalmente hacia dónde van los fondos del Estado, beneficiando a una institución sobre 80 o sobre 100 instituciones. Eso es tener también transparencia en el uso de los fondos públicos. Entonces, ese diagnóstico de lo local me va a evitar competir con las instituciones desde el Estado, que además el Estado es más fuerte, porque si no el Estado termina reemplazando a la sociedad civil, termina reemplazando los clubes, termina reemplazando al deporte federado, se federa el Estado en la Asociación de Voleibol y compite como Estado. Bueno, en perspectiva progresista no es lo que hay que hacer, sino fortalecer las instituciones para que sigan existiendo como tal y complementarse desde el Estado para aquellos que no acceden a esas instituciones, primero ver si pueden acceder y si vemos que no existe esa posibilidad, sí empezar a generar dispositivos barriales, territoriales, predios municipales, playones, que complementen a esas instituciones para poder dar respuesta y garantizar el derecho a otras personas que puedan acceder al deporte. Digo algunos ejemplos porque cuando se pensó el tema de los polideportivos y los distritos y en Rosario, también hubo un ruido con respecto a los clubes. Por eso es una línea muy delgada de fortalecimiento de la sociedad civil y lo que el Estado tiene por decisión propia y que lo gestiona el Estado. Porque si no le estamos vaciando las instituciones y nosotros tenemos que fortalecerlas y complementarse en aquellos barrios donde la gente no puede acceder. Entonces,
la garantía, la clave progresista y el derecho al deporte tiene que tener como base prioritaria un diagnóstico muy claro de cada territorio local para no pifiar a la planificación de la política deportiva en estos casos. Algunos ejemplos puntuales que nosotros, primero yo lo planteo en el ámbito de lo local, la experiencia Rosario, un programa como Volver al Club de Barrio de hace 20 años atrás, que no venía a reemplazar al club, sino que venía a ponerle recurso a un profesor adentro del club para fortalecer la vida institucional, para volver a darle sentido el deporte y sentido social al club, y para fortalecer la comisión y las subcomisiones de los deportes. En ese contexto y en ese momento el programa tenía una duración de 1 o 2 años, la idea es que después el Estado se retiraba y dejaba la fortaleza de lo que había generado dentro de la institución, no que tomaba la institución, sino que entraba para fortalecerla cuando había ausencia de política en el propio club. ¿Sí? Por supuesto en un contexto social muy distinto al que estamos viviendo ahora. Y desde una perspectiva desde planificación del deporte comunitario, desde el Estado provincial, pero pensando en lo local, es un fiel reflejo el programa Encuentro en tu Plaza, que estaba pensado para las comunas nada más, no era para las grandes ciudades. ¿Y qué reivindicaba ese programa? La plaza, el espacio de encuentro, la participación intergeneracional, los centros jubilados, el abuelo jugando con el niño jugando con la maestra, los padres convocados en la plaza, lo lúdico, lo deportivo y las diferentes perspectivas que planteaba el deporte en ese espacio físico público. Que todos sabemos lo emblemático que son las plazas en los pueblos de menos de 10.000 habitantes. Entonces, esa era una perspectiva en clave progresista pensada, y les digo más, nosotros le cambiamos una lógica. Los presidentes comunales que siempre arrancaban pidiendo pelotas y trofeos, terminaron diciendo, en virtud de que no teníamos ni pelota ni trofeo, cuando me tocaba el encuentro en tu plaza. Y eso es un cambio de paradigma, de entender que hay otras prácticas, de discutir otras cosas. Entonces, y lo logramos hacer con todo, y en todos los lugares con diferentes, donde lideraban diferentes proyectos de diferentes líneas políticas en toda la provincia de Santa Fe. Eso en términos de gobierno local, cómo pensar una política provincial para fortalecer una política local, en este caso la del deporte comunitario. Los Juegos Mayores tenían el mismo sentido, trabajar con una población desde la perspectiva lúdica y desde la integración. Y como decía el hecho, el deporte social o la categoría que imaginamos de deporte, los deportistas olímpicos también se terminan quedando con el hecho social del encuentro y el reconocimiento. Y son olímpicos. Entonces, el deporte es un hecho social, más allá de la perspectiva y las diferentes categorías que lo podamos abordar. Y un último ejemplo concreto, más allá de pensar los diagnósticos, el Santa Fe Juega, que como último nombre lo definieron los propios jóvenes en una encuesta que el propio ingeniero Miguel Lipchi decidió como gobernador que lo pongamos en discusión cuál era el nombre que los jóvenes querían ponerle al proyecto porque era de ellos, porque era de los jóvenes de toda la provincia. La primera etapa de lo territorial, lo que intentaba era justamente trabajar lo que era la articulación municipio, club, escuela. El fortalecimiento de esa red que en lo local trabaja permanentemente era el primer engranaje del Santa Fe Juega. Municipio, club, escuela y otras organizaciones sociales que abordaban también el hecho deportivo. Entonces, desde los gobiernos locales, el diagnóstico y el trabajo de la proximidad con la sociedad civil para planificar la política y no competir con esa sociedad civil organizada en el deporte. Y desde la perspectiva provincial, estas 3 líneas de trabajo del Encuentro de tu Plaza para el nivel comunal y del Santa Fe Juega a nivel municipal, comunal también, tenía que ver con esto, cómo entrelazar, y les doy un ejemplo que lo pudimos hacer en su momento, cómo entrelazábamos las diferentes miradas del deporte. Cuando había etapas locales o etapas regionales, los propios clubes abrían sus instalaciones. Venían los chicos que eran de diferentes escuelas, de la zona y del departamento. Y las comisiones directivas
de los deportes, las comisiones, las subcomisiones de vóley, la subcomisión de básquet, organizaban toda la logística y le daban de comer a las delegaciones para fortalecer sus propios ingresos como instituciones deportivas federadas. Entonces fíjense cómo cerrábamos el círculo y todos formaban parte, o los propios clubes organizaban toda la logística, en vez de ir al sector privado, seguíamos tratando de que el deporte pudiera fortalecer y a su vez se viera beneficiado por la logística que tenía que ver con darle de comer a todos los jóvenes de esa localidad o de ese departamento. Y se fortalecía el deporte organizado. Entonces, hay manera de pensar en clave progresista, sin pensar que solamente, como decía el hecho, el profe con la pelota en el medio del barrio vulnerable va a transformar la realidad. Por eso hice la aclaración, ¿no?, del trabajo interdisciplinario, interministerio, en un proyecto donde todos vamos juntos, porque el profe solo no lo resuelve y tampoco lo resuelve solo el centro de salud. Creo que la perspectiva desde las políticas sociales, como fue el ejemplo del Pelanabre, en el territorio, las transformaciones se hicieron en conjunto. El programa Verano Joven, trabajábamos con seguridad comunitaria, trabajábamos con jóvenes que tenían, estaban en alto nivel de complejidad en el barrio, pero había códigos que se respetaban para garantizar los derechos de esos pibes. Eso lo hacíamos de manera integrada con otras áreas, no lo hacía ni seguridad comunitaria sola, ni deporte solo, ni desarrollo social solo, ni salud sola. Yo creo que esa es la clave en lo territorial local y en lo territorial provincial. Cómo los funcionarios de diferentes áreas, de alguna manera, se corren un poco del narcisismo, del logro que van a tener con su área, para ponerlo a disposición en la transformación real del territorio. Me parece que es la clave de cualquier política local y de cualquier política social, concretamente. Por eso digo, yo desde el paradigma complejo que plantea el hecho, yo tengo que decir, bueno, ¿cómo pisamos el territorio? ¿Qué hacemos? ¿Qué diagnóstico llevamos adelante? Y plantea algunos ejemplos concretos, porque la teoría, para no quedar en la academia o en la universidad, plantea algunos ejemplos concretos de políticas sociales, de clase deportiva, que pudieron transformar la realidad y con una alta incidencia, porque a veces en el Estado tenemos excelentes proyectos, pero que le llegan a una familia o a un territorio muy menor comparado con la población total. También hay que ver el tema de la política pública en el alcance, de la distribución territorial, de hasta dónde llega el programa, y a cuántas personas de ese grupo etario, por ejemplo, los jóvenes de 12 a 18 años, cuántos participan de ese proyecto, para hablar realmente de una política pública. O sea, tener una escala territorial, ya sea desde lo local o desde lo provincial. En este caso, está apuntado el diagnóstico a la participación de lo local, porque si no, después muy buenos proyectos, pero tal vez no tengan la categoría de política pública. Simplemente este aporte para poder pensar en la planificación desde el paradigma de la complejidad en clave progresista y entendiendo lo que pasa en la sociedad, porque la sociedad no es que está esperando a ver cómo vienen las políticas progresistas para poder absorberla y sumarse. A veces hay que trabajar y mostrar cuál es la diferencia entre un modelo y el otro. Y esa a veces es la tarea más compleja. Y además, como ya lo sabemos todos, lo que se tarda en construir 10 o 12 años se puede romper en 6 meses. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y le doy el paso a Cecilia, lo presente, al profesor Ricardo Caruso. Bueno, gracias, Pablo. Interesante. Yo solamente sumar de que, que también hay una convicción de entender, como el hecho decía, el deporte como un derecho, ¿no? En esto, es la base de algo fundamental, ¿no? Como para empezar a pensar todo este tipo de políticas. Bueno, voy a presentar a Ricardo Caruso, quien es maestro, profesor y licenciado en Educación Física, es especialista en investigación educativa. Voy a decir también, como dije anteriormente con Pablo Catán, que Caruso ha sido quien lideró desde el 2007 la política de educación física del Ministerio de Educación, siendo director provincial
durante todos estos años. Anteriormente había sido coordinador de deporte en la Municipalidad de Rosario y actualmente trabaja en el Instituto de Formación Docente de Educación Física y en la Secretaría de Deporte y Turismo también de la Municipalidad de Rosario. Dicho esto, Caru. Soy del grupo del Club del Lechu con el tema del muteado y olvidarme de abrir. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Gracias por la invitación. La verdad que también encontrar caras que hacía mucho que no veía y bueno, nuevas también. Un placer. Y bueno, retomando un poco lo que dijeron mis compañeros, cuando uno piensa en estas políticas, ¿no? Progresistas y al tener la decisión política de que el deporte es una herramienta, como decía Pablo, no la única, pero una herramienta más que suma para pensar esto de garantizar los derechos, en ese diagnóstico nos planteamos apenas en el 2007 de decir, bueno, ¿por dónde arrancamos, no? Con esto de decir cómo poder hacer que las políticas o lo que nosotros pensamos llegue a todos lados de la provincia. Y ahí nos pareció fundamental que las escuelas eran el lugar apropiado para empezar a trabajar desde las políticas públicas en muchos sentidos. Por eso destaco lo que decía Pablo del gabinete social, no solamente nosotros vinculados, yo como educación física estaba dentro de educación, articulando y generando programas y proyectos con Pablo, que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿tá? Entonces, bueno, esto que decía de las sinergias y de los gabinetes, ¿no? Pensando política en conjunto, arrancó desde el principio. Y qué mejor que arrancarlo desde la escuela. En ese momento las escuelas, la dirección provincial no existía, se había perdido en el año 91, fue una decisión política volverla a recuperar, entonces era volverla a recuperar ¿para qué? ¿No? Bueno, ¿para qué? Primero para garantizar este derecho a las prácticas deportivas o a las prácticas corporales, más allá de lo deportivo, generando cargos, generando horas. Por ejemplo, en secundaria, con la Ley Federal de Educación, se había perdido las horas de los quintos años, pero también pensando de qué manera estas dimensiones que hablaba Arlechu del deporte se podían ir permeando adentro de la escuela, porque la escuela también tiene, muchas veces, un solo sesgo en relación a las prácticas corporales, priorizando el deporte, y muchas veces el deporte competencia o el deporte de élite, replicando quizás esos modelos como para dentro de las escuelas, y bueno, y de a poco tendríamos que ir rompiendo con ese paradigma e incorporando otros. Bueno, pero lo primero era lo que decía Arlechu, si queremos garantizar ese derecho, teníamos que ver qué necesitábamos para ese derecho. Necesitábamos cargos, necesitábamos horas, necesitábamos espacios, ¿tá? Muchas veces los espacios no estaban, otras veces los espacios encontramos la necesidad y la imperiosa necesidad, no solamente por el espacio, de articular con los clubes. ¿tá? Me parece que las dos instituciones que permitieron llevar adelante las políticas eran esta sinergia que habla entre la escuela, los clubes, y obviamente las escuelas y los clubes están en mucha vinculación con las comunas, o con el lugar en donde ese club y esa escuela está. ¿tá? Entonces, en aquellos lugares en donde las escuelas eran muy chiquitas, inclusive a veces no tenían profe de educación física, eran donde empezamos a priorizar la creación de los cargos, la creación de las horas, para poder garantizar que primero haya un profe, o sea, un profesional, para después empezar a discutir con ellos todas estas propuestas. Muchas veces no se entendía, entonces como buenos profes lo entendemos desde la práctica, y ahí empezamos a trabajar en estos programas que nombraba Lechu y Pablo, ¿no? Como el Encuentro en tu Plaza. Yo le voy a sumar uno que se dio a nivel secundario, que era el juego en red. Me acuerdo cuando empezamos con los juegos en red, que era en el espacio público generar participación a través del deporte, pero descontracturándolo al deporte. Por ejemplo, jugábamos al vóley en canchas seguidas, en donde los equipos ya se hacían sin división de género, se jugaba con pelotas playeras gigantes, y al principio venían los docentes y nos decían, uy, vos sabés que me faltó un estudiante, no puedo terminar de conformar el grupo. Y bueno, pero ¿cuál es el problema?
si la idea acá es encontrarnos a través de la práctica deportiva, pero ¿para qué? Para encontrarnos, para compartir, cambiábamos de cancha, no había marcación de punto, o sea, el punto estaba, se ganaba en un minuto, eran rotativos, o sea, con una lógica, rompiendo esa lógica del deporte tradicional, lo que no implicaba que no dejemos de hacer deporte tradicional. ¿Está? Porque de hecho los Juegos santafesinos, Santa Fe a nivel nacional, siempre en las últimas ediciones de los Juegos Evita quedaba segundo, ¿no? En los medalleros. Corríjanme Pablo y el Lechu si no es así. O sea que no necesariamente por trabajar una política progresista pensando el deporte o las prácticas corporales desde todas las perspectivas que marcó el Lechu era descuidar o olvidarse de otras. Entonces por ahí nosotros estamos haciendo las intervenciones más cortas, marcando las ideas fundamentales para precisamente después poder hablarlo entre todos en un debate que me parece que siempre en estos casos son lo más rico. Y ahí detallaba lo siguiente, digamos, muchos de estos programas como Encuentro en tu Plaza, los Juegos en Red, los encuentros no hubiese sido posible sin la colaboración de los municipios. Así como el profesor iba entendiendo desde esa práctica que había otra forma de trabajar el deporte, que era solamente esto del participar, el hecho de estar con el otro, haciendo la actividad, esas prácticas después se replicaban dentro de la escuela y también se empezaban a trabajar otros contenidos que no solamente era el deporte competitivo. De hecho, llegamos de a poco a generar que las clases de educación física sean sin división de género, ¿no? Porque una clase de educación física tenga que seguir todavía dividiendo varones y mujeres. Lamentablemente Miguel no alcanzó en su gestión a terminar de sacar el decreto, ¿tá? Para que cambie la normativa vigente. Hoy por ahí todavía la normativa marca que los varones y las mujeres tienen que estar separados a partir de 4º grado. Pero a través de una disposición de la dirección provincial se le dio la libertad para que esto pueda ser. Así que están los expedientes iniciados, esperemos que se continúen, pero veo todo muy frenado. Y de hecho también lo que decía la lógica, ¿no? Cuando la política se entiende de esta manera, la actividad física y el deporte generan vínculos más allá de los derechos, y ese derecho también es necesario, ¿no? La creación de los vínculos. Y hoy en pandemia lo vimos, lo último que estuvo viniendo es la educación física. Recién hoy sale la resolución en donde podemos volver a trabajar a contraturno. ¿Tá? Entonces, bueno, es cómo se piensa este tipo de políticas en relación a la articulación con todas las instituciones del Estado. Y por otro lado, las comunas y los clubes también nos permitieron trabajar todo lo que es el trabajo de vida en la naturaleza. O sea, pensar también en otro gran eje que tenía todo un cruce ambiental en poder pensar estas prácticas corporales, el deporte, la recreación y el tiempo libre en plantas campamentiles y en espacios educativos al aire libre. De allí después articulábamos también con todo el tema de colonia de vacaciones, y fíjense que muchas veces las colonias de vacaciones había generado ya en el último periodo del Frente Progresista la necesidad de la construcción de natatorios, ¿tá? En cada una de las comunas, que de hecho se fueron concretando mucho, porque más allá de la natación, el natatorio era un espacio de encuentro y de garantizar también derechos, como por ejemplo a la subsistencia en una provincia rodeada de aguas y de ríos. Entonces, bueno, ir pensando todas estas acciones implicaba un trabajo de articulación permanente y de proyectos que eran específicos de acuerdo al sentido de cada área, pero también proyectos comunes que cada área aportaba para que se lleven adelante garantizando estos derechos. Y entre ellos los clubes, que ahora eran importantísimos, por eso muchas políticas apuntadas a esas instituciones. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y la verdad que justo el puntapié, interesante el rol de estas dos instituciones, de la escuela y los clubes que hay en todas las ciudades, ¿no? Entonces nos parecía interesante retomar y
y poder fortalecer y poder visibilizar su rol. Bueno, voy a presentar al último integrante de la mesa, quien es Emiliano Torno, acá en Rosario, muy vinculado a los clubes, porque ha trabajado mucho, él es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, fue coordinador del área de asesoramiento legal en el Ministerio de Desarrollo Social, con quien en este equipo hemos compartido, trabajando fuertemente el fortalecimiento de los clubes, y luego fue director de clubes en la Municipalidad de Rosario del 2015 al 2019, hoy es asesor legislativo, es consejero estudiantil en la Facultad de Derecho y consejero superior estudiantil también en la Universidad Nacional de Rosario, y fue, perdón, consejero en la Universidad Nacional de Rosario. Dicho esto, Emi. Bárbaro, gracias Ceci por la presentación, gracias Ricardo por el pie. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias Ceci y Gustavo especialmente y a todo el equipo de la UCINA por la invitación para poder charlar de estos temas tan interesantes. Bueno, como decía Ceci, soy abogado, soy un poco un bicho raro en lo que es el mundo del deporte, la realidad que tanto Pablo, Ricardo, Lechu, todo me han adoptado muy bien, pero bueno, un poco arranco, no quiero ser autorreferencial, pero para contar un poco cómo yo me sumerjo en ese mundo de los clubes y el deporte inevitablemente. En el año 2014, o 2013, perdón, ya lo habrán hablado, Pablo lo mencionó un poco por arriba, se lanza lo que es el Plan ABRE en la provincia, supongo que lo habrán abordado en otros encuentros más profundamente, y yo no tengo autoridad, o el que viene, ahí me hace señas Ceci, y yo en la realidad no tengo autoridad como otro para poder hablar de ese plan magnífico que a mí me marcó mucho, digamos, además como mi primera experiencia en gestión pública y con una referente nuestra como fue Mónica Bifarello, que la verdad que aprendimos muchísimo en ese poco tiempo. Pero bueno, atando un poco cabos, y en esto decía, hacían hincapié que todo se vincula un poco con todo. En el 2013 se hace programa de intervención en los barrios, priorizados de Rosario y, bueno, las 4 ciudades más importantes de la provincia. Yo lo resumo muy a grandes rasgos. Entre ellos había 2 ejes, uno que tenía que ver con hábitat e infraestructura y convivencia y participación. Dentro de ese eje que hablaba Pablo, donde había mejoramiento integral en barrios, había uno que era fortalecimiento institucional para el club de barrio. En eso, ¿cuál fue uno de los primeros problemas que se encontró la gestión, por así decirlo, la provincia y la municipalidad, en ese caso de Rosario? Era, para resumirlo de alguna manera, los clubes que no tienen los papeles, una frase muy utilizada y muy trillada, pero no menos cierta, ¿no? En eso se dan cuenta, esa problemática impedía que el Estado pueda intervenir fuertemente a los clubes con aportes estructurales que cambian la vida de los clubes, ¿no? Porque el Estado no puede, como si fuese un polideportivo, como aclarábamos antes, hacer un parabólico en un club, sino que tiene que darle el dinero, un subsidio, un aporte para que el club lo ejecute y lo haga. Bueno, la realidad es que los clubes no tenían en muchos casos eso, y era una gran demanda, y ahí un poco empiezo yo con esta oficina que decía Ceci, con la cual formamos parte de la Secretaría de Deporte con Pablo Catán, de asesoramiento legal para los clubes de barrio. Dicho esto, un poco yo lo que quiero mencionar son básicamente 3 ejes que nosotros en la gestión hemos trabajado y que creo que tienen que ver con esto, con cómo entender el abordaje progresista para el fortalecimiento de los clubes. Uno tiene que ver, que lo ato con esto, que es la democratización y transparencia en las comisiones directivas. El otro es el impacto social del club dentro de ese barrio, y el otro tiene que ver con la sustentabilidad, bueno, cómo generamos que esas organizaciones se sostengan en el tiempo. Yo voy a hacer un breve resumen de esos 3 ejes, después si quieren profundizar, yo también le he dado material a Ceci para que lo suba en la plataforma, pero el primero, que tiene que ver con la democratización y transparencia, bueno, justamente creo que abordar a los clubes de una mirada progresista también implica eso. Creo que tiene que haber una clara línea, que es lo que tratamos de trabajar, que también es lo que más nos ha costado, en flexibilizar los requisitos que se le pide. La realidad es que para no aburrir en cuestiones más técnicas, pero hoy un club de barrio es una asociación civil como un club, como si fuese River Plate o Boca Juniors.
hay determinados requisitos legales que exige las autoridades de Contralor, en la provincia de Santa Fe, la IGPJ, Inspección General de Personas Jurídicas, y en otros, la IGJ, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Pero bueno, la realidad es que una especie de control tiene que haber, digamos, y eso, digo, es al delgada línea entre no exigir demasiado, lo que muchas veces se reclama, y con razones, cómo se burocratiza todo, digo, cómo se pide 10 veces, un club va a 10 oficinas y le piden 10 veces el estatuto, y un montón de series que desgastan mucho a los dirigentes. ¿Cómo se puede hacer eso? Nosotros hemos avanzado mucho en eso que comentaba, primero poniendo a disposición profesionales como abogados y contadores. Hicimos convenio con la Facultad de Derecho, con la Facultad de Contadores, para que también hagan balance, un número de balance gratuito para algunos clubes, y en eso la realidad es que hemos avanzado bastante. Sí, lo que digo es en la mirada progresista entre el equilibrio. Una cosa es flexibilizar y poder generar que los clubes puedan estar en regla, por así decirlo, y otra cosa es el no control, digamos. Uno tampoco puede dar aportes millonarios o sustanciales a clubes donde no hay democracia interna, digo, clubes donde se avenió un bufetero o un presidente hace 30 años y no rinde cuenta a nadie, y no se presenta a elecciones, y hay chicos o chicas que se quieren asociar y no se pueden asociar, lo maneja como si fuese el patio de su casa. Eso creo que de una mirada progresista hay que romperlo. Nosotros, y también hablar la transparencia, de que no presenta balance, no rinde cuenta a nadie. Creo que eso es un dato clave y que nosotros lo hemos tratado. Hemos hecho, acá se llama un proceso que se llama normalización, que es cuando el club no tiene el libro asociado, que es el libro fundamental de los clubes, ¿no? Si el club no tiene el libro asociado, se pone básicamente en crisis toda la estructura del club, porque al no saber quiénes son los socios, no se sabe quién pueden elegir, no se sabe quién pueden elegir presidente. Nosotros hacíamos unos procesos que se llamaban normalización, que eso permitía de alguna forma romper ese círculo vicioso, y se intervenía desde lo legal, no desde lo hecho al club, pero sí se intervenía durante un mes hasta que se regularizaba esa situación, y permitía que cualquiera vecino pueda asociarse, que el club se abra, que haya elecciones transparentes, que gane la lista, si hay más de una lista, que haya 2 listas, que haya un proceso electoral, que gane el que saca más votos, que se permita a todos acceder al estatuto, y creo que eso es clave en la base, diría, el primer punto de cómo entendemos a los clubes de barrio, ¿no? Tiene que estar democratizado y transparente, si no, eso genera desmotivación y hace que el club se aísle del barrio y que el vecino no vaya, y que tenga un mal concepto de ese club de barrio. Yo en eso también, como decía Lechu al principio, y les trato de escapar a los lugares comunes, a la frase hecha de que, bueno, viste ahí, que es políticamente correcto, y en muchos casos, en la mayoría de los casos es verdad, pero esto hay cierto como endioseamiento de algunos dirigentes, y hay como todos, como en todos los ámbitos y como en todos los rubros, gente que dedica un montón y lo hace de buena fe, y hubo casos donde era gente que estaba adueñada de un club con intereses particulares. Bueno, eso, con la sutileza y con lo que uno del Estado puede aportar, creo que es importante romperlo. ¿De qué manera? Generando reglas de juegos claras para todos los asociados y asociadas, y para los vecinos en general que quieran formar parte del club. El otro eje que mencionaba, que tiene que ver con el impacto social. Bueno, ver al club como un motor de transformación del barrio, ¿no? ¿Para qué nos sirve un club que funcione bien si es un club que está aislado? ¿Por qué nosotros, como políticas progresistas, priorizamos a los clubes? Y básicamente porque creemos que si un club está mejor, eso va a repercutir en que el barrio esté mejor y que en las ciudades estén mejor. Entonces, eso nos parece fundamental. En ese sentido, hemos desarrollado muchos programas, que voy a mencionar algunos, pero como repito, la mayoría se lo dejamos a Ceci para los que quieran profundizar, pero va en línea a lo que venían charlando tanto Lechu, Ricardo como Pablo, cómo se articulan con las diferentes áreas. El club es mucho deporte, pero además es una caja de resonancia del barrio. Entonces, ¿cómo se pueden articular con otras áreas para mejorar el barrio? En ese sentido, hemos desarrollado algunos programas, lo que más
más me han marcado, que tiene que ver con el Hoy en mi barrio, que era un programa con el Ministerio de Cultura, que reeditaba los viejos carnavales en los clubes de barrio, y se articulaban claramente con cultura, se armaba una especie de esto, vieja kermés o el club, o viejos carnavales del club, y durante una noche era la entrada era gratuita para que se acerque cualquier persona del barrio al club. El club administraba el buffet, y la verdad que quedaba obviamente una puesta en escena y artistas locales pero buenos, que le daba un cambio de fachada impresionante al club. Muchas veces pasaba que clubes que en los 90 habían sido bailanta, y cuando íbamos y le proponíamos hacer esta actividad, que apuntaba a lo familiar, ¿no? De hecho los horarios eran 9 de la noche a 1, muchos decían, no, traer otra vez como una bailanta al club, había como ciertos miedos, y cuando pasaba ese evento, la verdad que quedaban muy contentos y a todos les gustaba, porque hacía eso. Muchos que no habían ido al club por mucho tiempo, digo vecinos, porque pensaba que el club era un antro o lo veían como algo malo, no le interesaba, se acercaban en una noche a pasarla bien, a tomar algo y a ver algún espectáculo, y cambiaba esa imagen del club con el barrio y lo reconciliaba de alguna forma decir. Otro programa muy, muy interesante tiene que ver con Clubes por la Igualdad, que desarrollamos con el Instituto de la Mujer, que apuntaba a, bueno, obviamente estimulábamos siempre nosotros, no obligando, pero sí estimulando lo que es la paridad en las comisiones directivas, esto que decía Ricardo antes, romper los estereotipos de que sigue habiendo en algunos clubes, pero ya se va rompiendo esto de, bueno, el hockey es para las nenas, el varón rugby, bueno, romper ese tipo de estereotipos, ni hablar que había muchos clubes donde las chicas no tenían, o las nenas no tenían lugar no hacían deporte, digamos, bueno, fomentar que haya ese tipo de espacio, hacer talleres de concientización. Creo que el club siempre es un lugar mucho más amigable donde se pueden ir llevando adelante este tipo de política. También otro programa que tenía que ver con los clubes se llama Dame Pelota, que era con la Secretaría de Salud, que tenía que ver con bueno, la prevención de consumo problemático, especialmente en adolescentes. La realidad es que los resultados eran buenos también por eso, porque lo encontraba a los jóvenes en un ámbito mucho más distendido, y no era, bueno, te convocan para hablar sobre drogas, sino era una práctica, y se iban generando esos talleres, y la verdad que se generaba mucha más participación de los jóvenes. Otro, pero bueno, ya lo han mencionado, lo que tiene que ver con las colonias de verano, pero tal cual, como decía Pablo, siempre al club lo vimos como un aliado, no como una competencia. Muchas colonias de verano se hacen en polideportivo, Rosario tiene un montón, particularmente hablo de Rosario, que es lo que más conozco, pero tiene un montón de polideportivos, pero así todo hacían un montón de clubes, porque no hay forma de llegar a todos los barrios, sino se utiliza el club como un aliado. En ese sentido, se hacían todas las colonias de verano, muchas, los últimos años eran 15, si no recuerdo mal, Pablo, en clubes. Después otro proyecto interesante que tenía que ver con el fútbol infantil, que es algo que se da muchísimo, y es un universo muy, muy, muy complejo, que durante años también del progresismo creo que nos costó abordarlo, esto del fútbol, y era algo como, bueno, existe, pero también nos cuesta cómo meterse en eso. Creo que hubo un programa de la MUNI que fue interesante, que sigue estando, que es Rosario de Fútbol, donde van profesores de educación física a los clubes de fútbol infantil a formar a los padres, que mal llamado o de buena fe se llaman profe, porque la realidad es que vos tenés tu nene o tu nena que va a jugar al fútbol y tiene 8 años, y un día te dicen, che, vos no te animás a dirigir, bueno, y de un día para el otro quedaste a cargo de una categoría sin ningún tipo de formación pedagógica, pero tampoco física ni nada. Entonces nos encontrábamos con padres que de buena voluntad, lo que sea, pero que reproducían, se creían que el nene de 10 años era en el Manchester City, entonces le hacían hacer pesa, y no entendían que eso le iba a hacer daño en su columna, por decir algo básico, o se creían que hacerle correr a un nene de 6 años era, bueno, un montón de cuestiones así, desde lo físico, o explicarle que un nene de 6 años le pateó una pelota número 3, una número 5, cuestiones básicas, porque le hace mal la rodilla, y un montón de cuestiones básicas desde lo físico a cuestiones que tienen que ver también más con
algún tipo de manejo grupal y pedagógico, que obviamente no se subsana con ese programa, pero alguna herramienta puede dar, que son, repito, eran padres que se convierten en profe, que nos gusten o no, tienen a cargo a chicos 3 veces por semana durante todo el año, que creo que después del docente, la persona que más ven. Digo, en todo ese universo de fútbol infantil. Y por último, para, bueno, otro programa como formación en oficios y demás. Y por último, para no extenderme demasiado, el último eje que tiene que ver con la sustentabilidad, lo que nos proponemos es eso, bueno, también decíamos, los clubes son asociaciones civiles que forman parte de la sociedad civil, ¿no? Entonces nosotros, como desde una mirada progresista, nos preocupamos, por así decirlo, en sostener esas organizaciones. ¿Cómo hacemos que esas organizaciones sean sostenibles en el tiempo? De todo punto de vista, desde lo ambiental, que hemos trabajado en programas como Clubes Verdes, donde se trabaja el ahorro de energía, la separación de residuos y esa cuestión más ambiental, pero también lo económico, cómo hacemos que sea sustentable. Tiene que haber un aporte del Estado, que eso se hacía, lo de las tarifas, que se contaba del 50% a través de un decreto de Miguel Lipchi, que fue un gran logro para los clubes y algo histórico, pero después también cómo generamos organizaciones que se puedan sostener en el tiempo económicamente, que no tengan que estar dependiendo absolutamente todo en el día a día del Estado. Entonces, bueno, eso también creo que es algo a trabajar. Y después, lo más importante, que tiene que ver un poco con esto, que nosotros desde la usina lo pudimos seguir trabajando, que tiene que ver con sostener este tipo de organizaciones del humano. Cómo generamos que la gente participe y cómo a través de talleres, seminarios, que esto es lo que digo, que como este tipo de taller que estamos dando, nosotros con dirigentes de clubes lo hacemos, ahora uno con organizaciones sociales, cómo generamos que ese tipo de organizaciones se sostengan del humano en un mundo donde cada movimiento que hace tiene que tener una compensación económica. Bueno, cómo convencemos que vale la pena involucrarse en este tipo de organizaciones donde uno deja tiempo, dinero en algo colectivo y no es algo que te reditúa en tu bolsillo. Bueno, cómo generamos de alguna forma, eso sí, no cambio cultural, porque me parecería ser muy vanguardista, y creo que de hecho sucede en la sociedad argentina digamos, los clubes son un ejemplo, pero cómo podemos ayudar para que ese tipo de organizaciones sigan sosteniéndose en el tiempo, y en eso tiene que ver con cuestiones que son vínculos humanos, confianza, renovaciones, porque si no, como en cualquier organización, depende de una buena generación, de una buena camada, que está a cargo de ese club en este caso, y después el día de mañana se cansó, y como hablando un poco en el chat decían, también como pasa en una provincia, una ciudad, todo lo bueno se puede perder en una semana, en un año. En un club, que una organización social, una asociación civil, puede pasar lo mismo. Una buena gestión en comisión directiva, un avance en los clubes, se puede caer por mala administración. Así que bueno, es un poco básicamente eso. Ya estoy en tiempo y me quería quedar con ese concepto que introdujo Pablo, que lo pensaba decir también, que tiene que ver con esto, como desde el Estado lo vemos a los clubes como un aliado, digamos. Caruso también lo decía, junto con la escuela, creo que no hay otro tipo de institución que tenga esa distribución territorial en toda la ciudad. Entonces, como nosotros lo vemos como un aliado y no queremos competir, y no buscamos competir porque obviamente el Estado tiene una fuerza que si quiere competir, lo va a ganar, pero a largo plazo es muy poco el favor que le hace a la sociedad. Así que bueno, de mi parte nada más, gracias de vuelta y a la espera de preguntas o lo que sea. Bárbaro, muchas gracias. Mira, la verdad que interesante, coherente. Vuelvo a retomar también conceptos que venimos trabajando en otras charlas que tienen que ver con la necesidad de la participación, la necesidad de la institucionalización y cómo del Estado y sobre todo de los diferentes niveles del Estado podemos generar herramientas de fortalecimiento, como bien lo decías, y que fue un rol que tuviste en el ABRE de estas instituciones, vistas como aliadas. Me parece que eso es interesantísimo. Me gustaría, como para ir cerrando, dar algunos comentarios que fueron surgiendo, un comentario y una pregunta. Gabriel Fuentes nos plantea que los clubes, creo que un poco lo
lo leyeron, los clubes podrían ser más inclusivos, porque si no tenés plata para la cuota no entrás. Una idea es que los mejores promedios de la escuela de la zona tengan becas para clubes. Esto me parece que es interesante y que lo hemos trabajado muchas veces y que lo dejo para una reflexión a quien quiera de los panelistas tomarlo. Y después otra pregunta en relación a cuáles son los objetivos fundamentales que persigue una política pública a través de un instrumento como el deporte inclusivo. Creo que son dos preguntas y reflexiones interesantes que les dejo quien las quiera tomar. No voy a decir quién. Yo si quieren la de clubes, un poco creo que lo mencioné, digamos, yo creo que si le exigimos, obviamente hay diferentes realidades y diferentes clubes, ¿no? Y es un universo hiper heterogéneo. Yo creo que la cuota social como concepto es muy importante en el club y para mí es preferible que se beque a determinados chicos y chicas que no puedan pagarlo, pero la cuota social tiene que ser un valor que el club lo tiene que sostener, digamos. De lo conceptual y además también para ser coherente, esto decíamos, y nosotros también, los clubes, son asociaciones civiles de la sociedad civil autónoma al Estado. Si le exigimos que, más allá del apoyo que da el Estado en el día a día y en las cosas, se tienen que autosostener, no podemos pedirle que la gente vaya gratis, porque, bueno, con toda razón te dice, bueno, y entonces dame vos todo el dinero que yo necesito para pagar a los profes, para pagar a un empleado, para pagar lo que sea. Obviamente hay diferentes realidades y yo creo que la mayoría de los clubes de barrio, no estamos hablando, no sacando clubes elitistas, tienen saben, digamos, quiénes pueden pagar, quién no, y hay una gran cantidad de becados. El plan Abre, un poco que mencionaba antes Pablo, hacía eso, los clubes donde se intervenía y se le hacían esa obra de infraestructura que le cambiaba su vida, en parte del convenio era que tengan chicos becados de algunas zonas, algunos barrios priorizados que necesitaban ir a o que pudieran ir a hacer deporte. Sí, ahí también con esto de las becas había muchos programas que precisamente apuntaban a eso. Igualmente con esto de la articulación escuela-club. Nosotros teníamos programas como por ejemplo el proyecto de natación, que por ejemplo los clubes que tenían pileta climatizada y las escuelas que estaban alrededor, sobre todo los centros de educación física, comenzamos en un programa en donde le garantizábamos a los chicos y chicas de quinto grado, que ya son los que iban a contraturno, en un trabajo articulado con Pablo y con el COPRODE, de que hagan natación. Ahora, esa natación, ¿cómo era? No era que al club nos tenían que dar el lugar, sino que se lo apoyaba en el mantenimiento de la pileta para que los chicos se puedan incorporar a la natación, y ahí becábamos, obviamente, o iban a ese programa, todos aquellos chicos que no tenían posibilidad luego de ir al club. Y de hecho el club, si veía que había chicos que tenían condiciones, luego los becaba para que sigan entrenando. El objetivo principal de lo escolar no era que el chico sea un nadador, sino que aprenda natación. De las dos clases de educación física, una era natación y la otra los otros contenidos, pero por lo menos nos garantizábamos que sepa flotar, que sepa defenderse en el agua. ¿Ya? Ese era uno. Y lo otro tenía que ver con las posibilidades de ayudar con, por ejemplo, profesores. Nosotros teníamos horas disponibles en donde, como los chicos iban al club, se generaban horas en ese club para que chicos puedan ir sin que se le cobre cuota, pero nunca compitiendo con el club, sino aportándole herramientas al club para que amplíe su base en relación a los chicos que podían asistir. Y por ahí en relación a la pregunta que hablaban de cuál es el objetivo fundamental, si lo tendría que resumir en un objetivo fundamental del deporte inclusivo, es respetar las diferencias de todo tipo. Me parece que muchas veces lo que hace el deporte es segregar por categorías o por cosas, y bueno, un deporte inclusivo lo que hace es borrar esas diferencias, ya sea de género, de discapacidad, de todo. Entonces, pensarlo en perspectiva de borrar diferencias, habla de un deporte inclusivo, desde mi punto de vista. Yo me sumo
responder la pregunta de Rubén, que Ricardo tiró una punta recién. Le voy a Rubén y a todos, bueno, le voy a responder con la poca poesía que tengo. Creo que el objetivo de una política progresista debería ser abrir la puerta para ir a jugar. O sea, creo que el objetivo es abrir las puertas, como estamos haciendo ahora, y para ir a jugar, lo dije porque es de otra poeta, digamos, que no soy yo. Pero abrir la puerta del predio municipal, de la escuela, del club, de la colonia de vacaciones, abrir la puerta para que se borren las diferencias, abrir la puerta para que se conviva. El deporte en función de convivencia es una de las... El deporte y la actividad física, la recreativa, todas estas acciones pensando en garantizar derechos, es un instrumento de convivencia. Ese instrumento de convivencia no puede ser cualquier deporte, porque si planteamos la convivencia no vamos a hacer una competencia a muerte entre dos barrios, porque ahí ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, no cualquier deporte, como decíamos, sino un deporte pensado en clave progresista que plantee el encuentro y la convivencia, que borre o corra un poco del centro la competencia, pero general, y en esto yo voy también a citar a una compañera nuestra que no nos acompaña, pero que sí nos acompaña con su idea, que es Elida Racino, y que nos decía, el deporte tiene que crear oportunidades. Las políticas sociales y el deporte es crear oportunidades para la convivencia, para el ingreso, para el juego, para garantizar el derecho. Creo que esos son los objetivos fundamentales, sumando lo que decía Ricardo. No sé si alguien quiere sumar algo más. Si no, bueno, vamos terminando este panel. La verdad que ha sido un gusto. Les cuento, me parece que es un tema que si uno... ahí Cintia quiere preguntar. Dale, Cintia, dale. Y hasta te vamos a dejar hablar, pero ojo con el micrófono. Porque Cintia... Dale, a ver si te desmuteo. Espera. ¿No? Ahí está. Hola. Ahí está. Gracias, sí. Saludos, gente. Los veo como más mayores, muy mayores algunos ya. No, Cintia, qué feo. Perdón. Tenía como 5 preguntas y me sale la de chiste ahora, che. ¿Cómo va el expediente de la climatización del CEF 33? Perdón, lo quería decir. Pregunta a la gestión. Si querés te paso el número y reclamen. No, sí. No, yo en serio, dos cositas. Una que tiene que ver un poco con el deporte comunitario, y me quedé con esto que decía Pablo de sembrar un poquito de progresismo. ¿Cuál es la sensación al ver todos los polideportivos desiertos? Y digo, también con cierto abandono ya previo a la pandemia. Digamos, se ve agravado por la situación de pandemia, pero como ahí hay como una retracción, o yo noto, por lo menos en mi localidad, una como retracción ahí de determinadas políticas más progresistas, y entre ellas la deportiva. Eso por un lado, una pregunta. Y la otra era, ¿qué control se puede tener con el deporte de alto rendimiento dentro de los clubes? Y hablo particularmente con los equipos de fútbol, que exigen a los niños muy pequeños, los involucran en el alto rendimiento, los inscriben en AFA, le duplican los horarios de exigencia deportiva, qué sé yo, nutrición, gimnasio, todo esto que se estuvo hablando, y medio que uno no puede como padre hacer un parate, tener opinión, y no hay alguien que controle eso.
Y bueno, me parece ahí, ¿qué se puede hacer? Lo digo particularmente con el fútbol, pero pasa, yo tengo un hijo que está desde muy pequeño involucrado en el alto rendimiento deportivo, pero no me pasa solo en fútbol, sino también me pasa en la escuelita de gimnasia deportiva. Entonces, ¿qué se puede hacer? O desde el Estado, o algunos consejitos para que los padres podamos estar alerta cuando eso se va un poquito de la línea. Era eso, saludos gente, me encantó verlos. Bueno, si quieren yo me hago cargo de esta respuesta. Me parece que lo que planteaba del fútbol infantil y del deporte en general tiene que ver cómo se organiza la sociedad civil y cuáles son los límites que tiene el Estado para poder intervenir en esa organización. Un poco lo que planteaba recién Emiliano, el programa de fútbol infantil, donde el Estado interviene, se involucra un docente y demás, es para ir negociando con esas instituciones, por ejemplo, en las prácticas, en el formato de los torneos, en que, por ejemplo, en este avance de este programa que se hizo con la municipalidad, se negoció que con los chicos de 6, 7 y 8 años se levantara el formato de torneos que tenían, donde los trofeos eran más grandes que los pibes, ¿sí? Y donde al bajar el formato competitivo también bajábamos los niveles de violencia de los padres que están detrás del alambrado, si no hay un equipo que asciende y otro que desciende, ¿sí? O sea, si no usamos el mismo formato que usamos para los torneos de AFA con los niños, ¿sí? Es un trabajo muy complejo, es un trabajo de muchos años, de muchos acuerdos. Esto que estoy diciendo es un avance, porque que cambie el formato para los chicos de 6 a 8 años es un avance, ¿sí? Porque eso también baja. Fíjate que el deporte infantil, en los otros deportes, en el vóley, en el rugby y demás, los padres están tomando mate y no saben ni cómo van el partido hasta los 11, 12 años, porque hay otra lógica. ¿Sí? Obviamente, el fútbol es otra cosa y culturalmente es otra cosa para nuestro país. Entonces, desarmar esas estructuras es sumamente complejo. A su vez tienen una autonomía que lo que pasa es que vos podés ir por el tema de preservar los derechos, la ley de los derechos integrales de niños y niñas, está bien, está todo bien, pero después tienen una autonomía a la hora de organizar su disciplina deportiva, que limita la intervención del Estado, salvo que, como planteaba el Lechu recién, existe una denuncia, donde ahí el Estado puede intervenir y en muchos casos ha pasado, preservando los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Con el tema del fútbol infantil. Si vos me decís, a mí me parece que el Estado se fue en el último tiempo, antes de la pandemia y durante la pandemia mucho más, de alguna manera se fue retirando del territorio porque las instituciones fueron cerrando, los clubes fueron cerrando, los polideportivos fueron cerrando. Bueno, esa retirada del Estado, cuando hablamos de los polideportivos municipales, al no ir la gente, se fue cerrando, la gente no se podía juntar, no se podía concentrar y más. Bueno, el Estado se va retirando también de esa responsabilidad de mantener esos predios. Yo creo que a lo mejor, pensando positivamente, post pandemia, esto, digamos, a medida que se vaya habilitando la pandemia, el Estado vuelve de alguna manera a ocupar el rol que le corresponde, pero también es una decisión política esta, ¿sí? No solamente de la pandemia. Entonces me parece de priorizar los espacios de convivencia que tenga el Estado o las instituciones de la sociedad civil en los barrios. Pero una decisión política está claramente. Bien. Bueno, no sé si alguien más, Rubén, quería hacer algún comentario. Si me permitís un momentito, yo quiero contar alguna experiencia mía. Yo soy director de planeamiento urbano de Santo Tomé durante 25, 30 años. He estado en el CEMUPRO casi 3 o 4 años trabajando en el eje ambiental, que es mi especialidad como arquitecto, pero tengo algunas cuestiones para contar sobre políticas públicas, porque he dedicado gran parte de mi profesión a las políticas públicas, y yo cuando hice la pregunta de cuáles son los objetivos fundamentales que persigue un instrumento denominado un instrumento como la política pública del deporte inclusivo, a mí me parece que cuando hay un problema tan grande como el deporte que se está abordando, uno para poder abordarlo lo va fragmentando en partes. Lo que pasa es que uno cuando lo fragmenta para abordarlo en partes como lo estuvimos relatando, desde lo jurídico, desde lo deportivo específicamente, desde el ámbito social y político, uno termina fragmentando la respuesta, ¿no? Entonces yo veo
que el deporte, y fundamentalmente los sectores más vulnerables, sería la oportunidad, y voy a contar mi experiencia con Curitiba. Yo tengo una relación personal con el que fue el que hizo la gran transformación de Curitiba, que es el arquitecto Jaime Lerner, que después fue gobernador del estado de Paraná. Y Curitiba no es la ciudad más ecológica del planeta porque resolvió una política pública que todo el mundo barría la ciudad. Fundamentalmente se hizo un eje transversal a toda la currícula, donde fundamentalmente impactaba en los sectores de la enseñanza, de la educación pública, por ejemplo, en el jardín, en la escuela primaria, donde fundamentalmente se transformó en una materia para poder tener la ciudad limpia, había que hacer una profunda transformación cultural. Y entonces yo digo, a partir de eso, se empezó a enseñar dentro de las escuelas cómo se hacía para mantener una ciudad limpia, ¿no? Y había instrumentos que no los voy a contar ahora, alguna vez en alguna oportunidad les puedo contar experiencias concretas, como después algunas cuestiones que funcionaron en el ámbito del Estado municipal, cómo terminaron con bajos presupuestos, sacando a los chicos de la calle, alejándolos del consumo problemático, socializándolos para que se comportaran en grupos. Ustedes saben que la mayor expresión de la violencia se produce en el espacio público por excelencia, que no son las plazas ni los playones deportivos, es la calle, es lo cotidiano, es el colectivo, es la parada, es no se le da el asiento a la embarazada, el skate choca a la vieja y le quiebra la cadera. A ver, ¿cómo podemos bajar a través de un instrumento tan fantástico como el deporte? Porque he tenido la suerte de hacerlo y lo sigo haciendo al deporte, lo sigo practicando a los 70 años como tengo, y realmente siempre lo he abordado no desde un punto de vista, profesional, sino que uno quiere ser siempre mejor, se prepara mejor para ser mejor, pero termina lo bueno es el tercer tiempo del deporte. Ahora bien, yo digo, y a mí me parece que lo que hay que trabajar con el deporte es en un eje transversal que atraviese toda la currícula educativa a los efectos de no solamente ver cómo yo consigo el mejor deportista para después ir a las Olimpiadas del Tokio del 2037, sino que yo creo que debe ser la oportunidad para poder mejorar las relaciones, la educación, sacar los síntomas de violencia, que la pobreza de por sí es violenta. La primera degradación del medio ambiente es la presentación física de la forma de la pobreza. Entonces, ir a esos lugares y tratar con el deporte, generar transversalidad en las personas, que accedan, es la oportunidad para ver cómo el estado de salud de esos sectores, cómo se alimentan, si van a practicar deporte, cómo les entrego el bolsón, si van y asisten a la escuela, el coso, yo les puedo dar el bolsón, lo puedo incluir a la práctica deportiva. Después, las ideas, es cuestión de juntarse, donde uno piensa y hay 10 que piensan, se construyen soluciones y se transforman sociedades. Entonces yo digo que a mí me parece que el deporte, analizándolo como lo estamos analizando, y lo dejo como propuesta, hay que trabajar que sea una materia en la escuela, pero una materia que aborde otras dimensiones. No solamente que sea la salida laboral con todo lo que se lo merecen los profesores de educación física. ¿Entiendes? Yo soy docente universitario 30 años, ¿no? Y cuando he ido al taller no solamente he enseñado arquitectura, he empezado a hacer cómo nos cargamos la mochila de la información para producir procesos de transformación en el campo del diseño. Pero para eso yo tengo que ver cómo una vieja se sienta en el colectivo, en la parada, cómo sale de la casa y deambula. O sea, hay ciertas cuestiones que parece que todo lo conseguimos por Don Google, ¿no? Entonces yo digo, y le hago una sugerencia, fundamentalmente, porque he sido integrante del CEGUP y conozco muchísima gente que ha laburado conmigo y coincido, y por eso estoy sentado acá, con este enfoque, esta forma de mirar las cosas, pero me parece que tendríamos en estos ejes que no hay por ahí. Cuando uno se viene a un curso, casi siempre tiene la expectativa que le bajen los instrumentos para poder salir de ahí y al otro día empezar a utilizar esa caja de herramientas para poder transformar la realidad. Y a mí me enseñó Jordi Borja, que también soy amigo, le he traído a Santa Fe, he estado en los gente joven del socialismo, hemos hecho reuniones. Jordi Borja fue el primer alcalde teniente, el primer intendente de Barcelona, que empieza la gran transformación de Barcelona después de recuperar la democracia. Y él decía siempre que no todo el conocimiento proviene de la reflexión académica. Mal lo podemos decir los que somos universitarios, sino que
que las ideas surgen cuando nos juntamos la gente y empezamos a generar espacios para construir ideas. Que esto me parece que es central y por eso he participado tanto tiempo del CEMUPRO. Pero muchachos, la única forma que yo creo que podemos transformar, porque si no esto es lo mismo, vamos a caer como la enseñanza, la educación vial dentro de la escuela. Parece que todos los chicos van a manejar y van a terminar siendo Schumacher o Hamilton en la Fórmula 1. Y es la oportunidad, porque vuelvo a repetir, los mayores trastornos y el comportamiento cuando tenemos que interactuar públicamente se ve en el espacio público por excelencia, que es la calle. Sobre todo en los barrios que son vulnerables, donde la calle no es la misma calle del barrio a lo mejor donde vivimos nosotros. Es una extensión de la vida privada porque no tienen espacio para expandirse en las actividades privadas como núcleo. La calle es el lugar para continuar la vida privada en los barrios. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad donde habría que profundizar, a ver cómo se puede hacer una materia transversal a toda la currícula, donde los chicos de 4, 5, 6 años tienen esa gran capacidad de movilización y empezar a contagiar y empieza a despertar interés en las familias, porque el chico empieza a interactuar con la familia a esa edad, es ver cómo uno puede empezar a transformar ciertos comportamientos culturales, de ser más, de entenderse mejor, de comportarse mejor con los bienes muebles e inmuebles que están en el espacio público, la grafitada, el deterioro de los juegos de gimnasia que uno pone. Bueno, a ver, yo tendría ejemplos que le hemos charlado muchísimo con Lerner, cuando era gobernador del estado de Paraná, y cómo iban dando resultados, cosas que son sumamente sencillas para instrumentarlas del Estado. Que no hace falta presupuesto, que no hace falta tener tantos tipos tan lúcidos o traer al gran jugador de tenis para que dicte la clase de tenis o la cátedra de tenis, o los grandes jugadores de fútbol. Creo que el deporte, sobre todo el colectivo, es entenderse que hay algunos que juegan muy bien, pero no hay 11 jugadores de fútbol que jueguen todo excelente, sino que hay 2 que la rompen y el resto quiere participar. Pero a ver, vuelvo a reiterar, es un problema tan grande que para poder entenderlo lo tengo que fragmentar, para poder analizarlo, diagnosticarlo, como bien lo explicaba Pablo hace un rato, que me parece que está muy bien centrado como eje de política pública, pero me parece que después tengo que bajarlo al territorio y fundamentalmente a los sectores que están más desprotegidos. Discúlpenme si he sido extenso, pero quería hacer este aporte, aparte del conocimiento que tengo de algunas cuestiones que... Tengo una experiencia de cambiar por la vida, que utilicé la práctica de la enseñanza sobre los temas viales, donde dio un resultado fantástico hasta que hubo un cambio político en el municipio donde yo estaba y se fue todo el proyecto al diablo, sin poner una moneda. Solamente porque no teníamos guita, teníamos que generar ideas, ¿no? Cuando no hay plata, uno se sienta y piensa. Eso nomás, muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Rubén, por tu intervención. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una reflexión puntual o... Bueno, estaríamos cerrando, decirles algunas cuestiones en relación a que esta clase, como todas, está grabada. Los panelistas integrantes de la mesa generosamente nos pasaron materiales y videos que también pueden acceder en el aula virtual. Agradecerles por el tiempo, por darnos, la verdad que nada, el espacio para pensar y reflexionar sobre estas políticas hoy en día, que creo que son, como decíamos, han sido algunas olvidadas o algunas destruidas lamentablemente, y que nosotros creemos que si pensamos en políticas públicas para gobiernos locales, sobre todo progresistas e inclusivas, son fundamentales. Dicho esto, nos estamos encontrando el jueves que viene con un panel que va a tener que ver con la salud pública, un eje fundamental para nuestras gestiones progresistas. Que liderará la mesa será Andrea Uboldi, pero también estará acompañada por personas que estuvieron y están actualmente en la gestión municipal, como Daniel Tepas de la Municipalidad de Rosario, Juan Picato de la Municipalidad de Santa Fe y Miki Martínez,
Así que vamos a debatir y a reflexionar sobre la importancia de la gestión pública, de la salud pública en la gestión local, y esperamos, y las esperamos a todos el jueves que viene, estamos en contacto, y muchas gracias a los panelistas y a todos los participantes nuevamente por participar y por estar en este ciclo de ciudades inclusivas. Así que nuevamente gracias, excelentes las intervenciones y estamos en contacto el jueves que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chao. Gracias por la invitación. Audio Jungle.